Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que están viendo este video. Les vamos a hablar acerca de la neuroplasticidad y la plasticidad sináptica. Cómo el cerebro aprende, recuerda y se transforma a lo largo de toda la vida. Y la primera pregunta es, ¿son lo mismo? Bueno, neuroplasticidad lo vamos a tomar como el concepto general, es decir, la capacidad del sistema nervioso para modificar su estructura, organización y funcionamiento. Crea nuevas conexiones, reorganización de áreas, hace un proceso de neurogénesis, que es donde se forman las nuevas neuronas, y realiza cambios en la eficiencia sináptica. Y la plasticidad sináptica es el mecanismo específico, es decir, los cambios en los puntos de comunicación entre neuronas que fortalecen o debilitan la transmisión de información. Podemos hacer una analogía suponiendo que la neuroplasticidad es la ciudad que se reorganiza y la plasticidad sináptica es el cambio en alguna zona, por ejemplo, una dirección de una calle o que cierren algo, etcétera. Bueno, ya que tenemos esta diferencia bien entendida, vamos a hablar de la plasticidad sináptica. ¿Qué es la plasticidad sináptica? Pues es la capacidad del sistema nervioso para modificar la fuerza de las conexiones entre neuronas en respuesta a una actividad o experiencia. Es el principal mecanismo celular que sustenta el aprendizaje y la memoria. Veamos, por ejemplo, esta frase que tenemos aquí de rojo de Donald Hebb, que lo dijo en 1949. Las neuronas que se activan juntas fortalecen sus conexiones. Entonces, el fundamento biológico del aprendizaje justamente es que se manifiesta principalmente a través de dos procesos. El primer proceso, que le vamos a llamar LTP, la potenciación a largo plazo, es el aumento duradero de la eficacia sináptica tras estimulación repetida. Facilita el aprendizaje y la consolidación de recuerdos. Y LTD, la depresión a largo plazo, es la reducción de la eficacia en conexiones poco usadas. Elimina información irrelevante y optimiza el funcionamiento cerebral. Estos, estas potenciaciones suceden en regiones cerebrales como el hipocampo, la corteza cerebral y el cerebelo. Bien, la plasticidad sináptica tiene una dimensión estructural. Refleja una reorganización neuronal, ya que el aprendizaje genera nuevas sinapsis y modifica la morfología de las espinas dendríticas, incluso en el cerebro adulto. Hace bastantes años se decía que ya uno nacía con las neuronas que tenía y ya no se podían ganar más, en ese entonces así lo decían, o modificarlas, y que además solamente se perdían. Hoy en día se sabe que la plasticidad sináptica puede suceder en cualquier momento de la vida, incluso en el cerebro del adulto. Ahora, se ha vinculado alteraciones en la plasticidad sináptica en condiciones neurológicas y psiquiátricas. Por ejemplo, en el Alzheimer. El Alzheimer tiene una difusión en los mecanismos, una disfunción, perdón, en los mecanismos LTP y LTD, que contribuye a la pérdida progresiva de memoria. Y en otros trastornos como la esquizofrenia, autismo o depresión, también se asocia con fallas en la regulación de la plasticidad sináptica. Las propiedades funcionales de la sinapsis, bueno, pues las sinapsis son estructuras especializadas a través de las cuales las neuronas se comunican entre sí, transmitiendo señales químicas o eléctricas que permiten el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, dentro de estas propiedades nosotros tenemos la eficacia sináptica. Esta eficacia sináptica se refiere a la capacidad de influir en la neurona postsináptica, puede aumentar con LTP y disminuye con LTD. En la LTP, la sinapsis se vuelve más eficaz tras una estimulación repetitiva de alta frecuencia, y en la LTD, la eficacia sináptica disminuye tras una estimulación de baja frecuencia. Tenemos también la propiedad de especificidad y asociatividad. Solo las sinapsis activas se fortalecen, es lo que dice esta propiedad. Las sinapsis débiles se potencian si coinciden con sinapsis fuertes cercanas. Es decir, estas propiedades son esenciales para la codificación
de la información. Y por último, la modulación sináptica. Los neuromoduladores como la dopamina, serotonina y acetilcolina ajustan la plasticidad según atención y motivación. Esta modulación sináptica es la capacidad de las sinapsis para ser influenciadas por factores externos de estos neuromoduladores. Bien, ahora, esto tiene que ver con la memoria. La memoria es la que también va a permitir que haya una plasticidad sináptica. ¿Qué es la epigénesis de la memoria? La epigénesis de la memoria estudia cómo las experiencias producen modificaciones en la actividad génica sin alterar la secuencia del ADN, regulando la producción de proteínas que crean cambios estructurales duraderos en la sinapsis. Y tenemos unos mecanismos epigenéticos. Es importante hacer referencia a la influencia de los mecanismos epigenéticos que no alteran el ADN, pero sí modifica cómo y cuándo se expresan ciertos genes, afectando la plasticidad neuronal y los recuerdos. En este caso, el primer mecanismo, que es la metilación del ADN. Este mecanismo controla la actividad de los genes. Es como un sistema de interruptores que le indica a la célula qué genes deben estar activos y cuáles van a estar apagados. El ARN no codificante regula la expresión de genes implicados en la consolidación de la memoria y el aprendizaje y contribuye a la plasticidad sináptica. Tenemos las modificaciones de histonas. Estas participan en el aprendizaje, la consolidación y la memoria a largo plazo. Son cambios químicos reversibles que regulan el grado de empaquetamiento del ADN y los genes de plasticidad neuronal. Estos son indispensables para transformar un aprendizaje temporal en una memoria duradera. Producen proteínas que permiten al cerebro cambiar con la experiencia. Ahora, ¿qué bases neuronales tenemos nosotros de la memoria? Pues nosotros tenemos unas estructuras clave donde el hipocampo organiza la información antes de distribuirla a la corteza. Entonces el hipocampo genera nuevas memorias declarativas y es un centro temporal de organización. La amígdala potencia recuerdos con una carga emocional. Recordemos que la amígdala tiene esa parte de papel importante de la parte emocional, genera memorias emocionales como el miedo, alegría, sorpresa, angustia, etc. La corteza prefrontal trabaja la memoria de trabajo y la recuperación consciente, almacena memorias a largo plazo. El cerebelo realiza habilidades motoras automatizadas, trabaja con una memoria procedimental y habilidades motoras. Y la corteza cerebral, que la tenemos aquí, almacena memorias a corto plazo y todas estas estructuras dependen de la plasticidad sináptica para funcionar. Las categorías del aprendizaje desde la perspectiva de la psicología y la neurociencia tenemos aquí dividido en alta conciencia y baja conciencia. De otro lado tenemos cuando no se necesita asociar algún proceso y cuando la asociación es por medio de un estímulo. Y tenemos aquí una categoría del aprendizaje que es el no asociativo. Esta categoría del aprendizaje de no asociativo son aquellas formas más simples de aprendizaje. Cambia relativamente permanentemente ante un único tipo de estímulo y no asocia eventos. El asociativo es un condicionamiento. ¿Dónde tengo el asociativo? Bueno, el asociativo. Ok. Vamos a ver.
la memoria a corto plazo, vamos a tener que trabajar. La memoria a corto plazo son memoria a largo plazo, diferencias e implicaciones, consolidación de la memoria, evocación de la memoria a corto y largo plazo, ese ya lo pusimos.